siempre saludarlos a todos ustedes, como les digo, a los hermanos que nos escuchan, hasta donde llegue esta transmisión. Que Dios los bendiga a todos y que nos gocemos en el mensaje de la palabra que Él trae para nosotros, ¿verdad? Para alimentar nuestros corazones. Quiero decirles, hermanos, que hoy es el mes de la familia y por lo tanto ahí vamos a enfocar el mensaje, la meditación. Pues sabemos que la familia es la primera institución y la institución divina que Dios creó, el hogar y la familia. Por eso, hermanos, nosotros como padres y madres de familia sabemos, principalmente las familias cristianas, que tenemos un deber para con nuestra familia, para que las futuras generaciones vayan creciendo en el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que Dios pues ha puesto en mi mente y en mi corazón el servirle, aunque sea minuciosamente, pero aquí estamos y el mensaje lo tiene. Yo solo puedo ser un instrumento, pero aquí estamos, hermanos. Y quiero decirle a cada uno de ustedes que vayamos al libro de Proverbios en el capítulo 22 y el versículo 6. Solo vamos a leer el versículo 6 del capítulo 22 de Proverbios. Y la palabra de Dios, siendo inspirada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: instruye al niño en tu camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siéntense, hermano. Quiero primeramente contarles algo, hermanos, que en una ocasión un niño se disponía a ir a la escuela. Los padres ya lo tenían preparado, pero en ese momento se vino una tormenta, pero demasiada recia, y el niño no podía salir. Y esta es una pregunta para cada uno de nosotros como padres. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso con un niño de nosotros que tocara esto? ¿Sería que lo íbamos a mandar sin ninguna protección? ¿O sería que lo íbamos a proteger tanto de que no pudiera ni caminar porque no queríamos que el niño se moje? Entonces, ¿cuál de estas decisiones pudiera tomar uno como padre? Yo les digo en el nombre de Cristo Jesús, y ustedes lo saben bien, que ninguna de esas dos decisiones, ninguna es correcta. Porque si lo protegemos mucho, no va a poder caminar. Y de la misma manera, hermanos, quiero decirles que los padres debemos de buscar para los hijos un término medio para la educación. No ser tan restrictivos ni tampoco permisivos como le pasó a Jeroboam. Y esta es una realidad que la debemos de vivir como padres y también como hijos de Dios. Porque ustedes saben que hoy en día las influencias destructivas, como dice el tema, protege a tus hijos, a tu familia de las influencias destructivas. Ustedes saben cuánta influencia destructiva hay en el mundo ahora, que si las ponemos a mencionar, solo eso haríamos. Ustedes saben cuántas cosas que los niños, desde que nacen, casi que los niños ya van sabiendo todo, ¿verdad? Pero la realidad es de que nosotros como padres de familia tenemos ese gran reto. Y fíjense que pasa algo. Los padres cristianos todos están luchando, los que tienen sus hijos pequeños, duramente, nosotros lo sabemos, con sus hijos. Porque esas influencias destructivas están en cuanto se sale de la casa. Que un niño sale de la casa, hermanos, para la escuela, tiene que ir bien instruido, porque afuera va a hallar lo que en su casa, tal vez recibiendo una buena educación, no lo va a encontrar. Entonces, hermanos, nosotros como padres sabemos
que cuando salen los hijos del poder de nosotros, porque cierto tiempito están en la casa, ya ellos tienen que ir bien sabedores del bien y del mal. Porque imagínense que en aquellos tiempos, cuando nosotros nos criamos, era muy diferente. Ustedes saben todas las influencias destructivas que hay en estos tiempos. Cuando nosotros nos criamos era un poco más fácil para nuestros padres darles unas enseñanzas más o menos, aunque con sus pocas experiencias ellos nos aconsejaban correctamente. Consejitos sencillos que los decían: dime con quién andas, te diré quién eres. Y eso es correcto. Ya cuando el niño tiene entendimiento, debe de saber todo eso, ¿verdad? Ellos no los decían, no se junten con ellos, no se dejen contaminar de ellos, no hagan lo que ellos hacen. Y esos eran consejos que nosotros, o sea, los hijos de los padres de antes los agarraban, ¿verdad? Entonces, pero miren, hermanos, a estas alturas, la realidad es que padres y madres cristianos, como ya les dije, han luchado y a veces tratan los hijos de quererse extraviar por las influencias destructivas que ellos encuentran en la calle o sepa de dónde, ¿verdad? Dios sabe cómo. Hermanos, sabemos otra cosa, no es que estemos criticando a nadie, pero si los padres cristianos luchan por sus hijos, algunos padres no cristianos, hermanos, no quieren, digamos, poner, orden en sus hijos. Si les ponen una queja de que el niño, ya que tenga su conocimiento, hace algo, se enojan, no, que no por aquí. Yo a mi hijo le voy a dar todo lo que quiera, y no es así. Entonces, ese es una de las influencias destructivas que los hijos miran ahora, los niños, para la crianza. Se hace muy difícil, pero sabemos que nosotros o ustedes que tienen hijos pequeños, con el gran poder de Dios, se sale adelante, porque están haciendo la lucha, ¿verdad? Entonces también hay algo más, hermanos, que algunos padres piensan así, de que viendo estas influencias destructivas, todo eso que se mira, esfuerzan mucho los hijos, los asfixian, que mucho consejo, que no aguantan ellos, que por aquí, por allá, y el niño tiene que irse adaptando, ¿verdad?, a un término medio. Entonces, ¿qué hacen los padres? Es aplicarlos grandemente, y esto lo hacen con razón, ¿verdad?, porque miran las influencias destructivas que hay en este mundo. Entonces, porque también, con razón, pero no es así, ¿verdad?, lo hacen, ¿saben por qué? Porque ellos están viendo de todo lo que está pasando afuera, de que la realidad es que las influencias exteriores o de afuera influyen en ellos. Y si el niño ha aprendido algo en su casa, si no anda listo allá en la calle, lo pierde. Pero esa es la realidad de que estos padres se esfuerzan de manera que los asfixian. Pero un consejo es buscar el término medio para los niños y luchar, digamos, pasivamente, ¿verdad? Un niño con buenos consejos, bien ordenados, que se sepa aconsejar, va entendiendo. Entonces esa es la realidad. Por eso es padres que hacen mucho el esfuerzo. Como ya dijimos, tiene que ser un término medio, de manera de que él no se pierda ni también se asfixie, que se vaya a decepcionar el niño y ya diga: yo no soporto a mi padre y a mi madre, que tal vez cosas que él no las sabe se las van a decir. Y aún tiene que decirle, ¿verdad?, todo lo que es, de que no es correcto, ¿verdad? Entonces, pero todo esto, hermanos, tiene que tener este término medio que estamos hablando. También, hermanos, vamos a hablar algo, que algunos padres no quieren corregir a los hijos de algunas cosas por pena, más que todo en las hembras. Yo les voy a decir la realidad, que hay
hembritas que no las aconsejan los padres que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, a mí me da vergüenza. No, el consejo primero que debe ser para una hembra es la madre, pero con el apoyo del padre, porque a la madre, por ser del mismo sexo, se le facilita más. Y así uno de varón con sus varones también, aunque la responsabilidad la tenemos juntos como padres de familia, ¿verdad? Pero debe de haber un guía y para todo esto. Entonces, ¿cómo se han visto cosas, hermanos? Tal vez no aquí, ¿verdad? Que niñas de 14, 15 años, embarazadas, porque esto hay que decirlo, de niños de 15, 16 años. ¿Qué experiencia tiene una criatura así para todo eso? ¿Y saben qué pasa después? De que como son niños, al nacer ese niño, les toca a 2 niños criar otro niño. Y así es, hermanos. Por eso nosotros, los padres de familia, debemos de instruir a nuestros hijos antes de que salgan a de la casa. Entonces, como les digo, le toca a la madre, digamos, encabezar, o sea, digamos, dirigir los consejos con el apoyo del padre, y a los varones la madre, al padre con el apoyo de la madre. Porque ¿saben qué? Hay momentos en que tal vez el padre corrige, la madre rechaza. La madre corrige, el padre rechaza, hermanos. Y esto no es así. Debe de ser un término medio donde todos se unan de común acuerdo, hermanos, para educar estos hijos. Porque la realidad es de que todo debe de ir de acuerdo. Porque los hogares, ustedes saben cómo se están destruyendo, a veces por falta de conocimiento y de la palabra de Dios. Fíjense que también hay muchos padres, yo lo escuchaba en aquellos tiempos, de que decían unos padres, no, al niño y a la niña no hay que designorarlos, no hay que sacarlos de la ignorancia, porque ¿qué pasa, hombre? Decía, si al niño lo sacamos de la ignorancia, cuando él salga afuera, que lo vamos a tener un muy poco tiempo en la casa, este niño, digamos, va a saber de esto. Entonces, digamos, eso es aparte. Entonces otros padres sabios saben qué han dicho. Al niño o a la niña hay que sacarla de toda ignorancia, porque la realidad es de que ellos sí tienen que ir sabedores del bien y el mal, porque tanta influencia destructiva, y tienen que saber. ¿Por qué? Porque esta niña o este niño, al salir de la casa o al escuchar en la calle, en la aldea, en el barrio, yo qué sé, ¿de dónde? Allí, allá, los niños ya están sabedores y no les va a causar de admiración, ni de digamos, algo así que ellas ignoren, ¿verdad? Porque ya van a saber ellos las consecuencias que se dan cuando una relación entre hembra y varón se dan. Y eso lo debemos de nosotros como cristianos, todo eso lo sabemos, de que ya así ellos han salido, así eso ya lo escuché yo en mi casa, a mí me dieron buenos consejos contra eso, ¿verdad, hermano Marvin? Que es una realidad. Entonces, así nosotros como cristianos, hermanos, debemos de ayudar y orar a Dios por toda esta gente, ¿verdad? Porque si, como les dije anteriormente, si los cristianos se esfuerzan duramente por los hijos, en la calle está el problema, que no todos los padres, si fuera una educación completa, sería diferente, pero no es así, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que la realidad es que lo que en la casa se oculta, en la calle se aprende. Debemos de saber todo eso, pero los padres sabios es lo que hacen y es lo que debemos de hacer todo, ¿verdad? Pero miren, hermanos, viendo las necesidades tan grandes que hay, como les dije anteriormente, que no las podemos mencionar,
debemos de analizar todos los padres y madres de familia que hay muchas necesidades que tenemos que satisfacerlas al niño. Pero la necesidad primordial y la primera necesidad es instruirlos en la vida cristiana, en la vida espiritual, porque de allí va a venir la firmeza de esta criatura que va a tener principios cristianos en el futuro. Quiero decirles, hermanos, que nosotros como cristianos conocemos todo esto, lo sabemos, y hay que pedirle a Dios que todo a nosotros, Dios nos dé la sabiduría, más a los padres que tienen sus niños, que están arraigando con esas influencias destructivas, que les caen grandes tormentas, hermanos. Miren ustedes, no mencionemos las redes sociales y todo eso. Es una gran perdición. Como es bueno, es malo también, pero para el que las usa para bien y para cosas importantes, que bien, ¿verdad? Pero no todos somos de la misma condición, porque no todos en el mundo somos cristianos ni conocemos de Dios. Pero ¿qué pasa con muchos padres, hermanos, que a sus hijos no les dan esos consejos? Y por eso dice el tema, la palabra de Dios que leímos, instruye al niño en tu camino y cuando sea grande no se apartará de él. Allí estamos, hermanos. Pero otra cosa que quiero decirles, que es claro, que los niños desde su infancia deben de ser instruidos única y exclusivamente por sus padres, sin la intervención de un familiar ni de otra persona más. Porque eso se ha visto, que cuando hijos se les dan, por ejemplo, a otros familiares, ¿verdad? No vamos a señalar qué clase de familias, ya la educación para cuando regresan a la casa ya es bastante difícil, hermanos. Y por eso nosotros que debemos de hacer esa lucha. También, hermanos, aquí vemos bien claro que los niños que se instruyen, que se quieren instruir, ya cuando son mayores ya no. Hay un dicho que los decían a nosotros: si los corregimos temprano, ustedes van a ser obedientes, porque fíjense las cosas que los decían: el palo ya grande no se endereza, hijo, los decían. Imagínense ustedes, y esas son cositas sencillas, pero es una realidad. Y por eso, ¿verdad? Nosotros les decimos que el buen padre da a su hijo también algo más. Que a veces decimos: yo tengo a mi hijo, yo le voy a dar lo que quiera. Para mí y para los padres cristianos no es correcto. Al niño no se le da todo lo que quiera, sino que luchar por darle todo lo que necesita. Porque querer, ¿qué no puede querer uno? Allí está el detalle, que eso no se puede de ninguna manera. Y aquí hay algo más, hermanos. Tal vez ustedes se dan cuenta en muchas familias que también hay niños que no requieren de tanto esfuerzo que hagan los padres por ellos, pues, para educarlos. Fíjense que hay unos niños que es poquito lo que los padres hacen y ellos son bien cedibles. Nosotros sabemos bien de todo eso porque lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, qué bien para esos padres, ¿verdad? Que hacen menos esfuerzos para educar sus hijos. Pero también, hermanos, quiero decirles que como padres y madres de familia lo sabemos y debemos de tenerlo presente, que ninguna familia es perfecta. ¿Saben por qué? Porque hay una realidad grande. Cuando usted se casó con su esposa, ella venía de un hogar donde se había creado con diferentes estilos de vida. Y así es que se juntan dos personas con diferentes estilos de vida. Entonces, allí, hermanos, es cuando cuando no conocemos a Dios, vienen las dificultades grandes. ¿Saben por qué? Porque si el estilo de vida de
la compañero, el compañero fue diferente y ya hay algún problemita por ahí. No, si es que la crianza que a vos te dieron es. Y ella ya salió o él ya salió de la familia. ¿Saben qué pasa allí? Allí somos nosotros. Entonces, todo debemos de hacerlo conforme a la voluntad de Dios y a la sabiduría que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, uniendo criterios, pero que sean adecuados a que favorezcan a toda la familia, inculcándole la unidad, y allí se arregla todo. Pero donde no hay diálogo, hermanos, será muy difícil que se llegue a un acuerdo. Y es lo que quiere. Si yo tengo mis criterios y no quiero deponer algo de lo malo que tengo, no hacemos nada. Allí uno y otro, como ya les dije, debemos de unir criterios para la crianza de los hijos. También hay otros dos factores muy importantes faltan, hermanos. Que ya hablamos un poquito, pero los amigos de los hijos. Allí se debe de tener gran cuidado, hermanos. Fíjense que en cierta ocasión, el padre y la madre de unos 2 niños que iban a la escuela, ellos los habían educado, bien educaditos, ellos eran obedientes y todo. Pero ¿qué pasó? Que al tiempito de ir a la escuela, ya los ve con diferentes actitudes el padre. Y el padre admirado. Bueno, ¿y de dónde sacaron esos conceptos erróneos ustedes? Aquí no les hemos dado malos consejos. ¿A qué se debe eso, hermanos? Se debe a que las influencias destructivas destruyen. Y el niño, como es edible, allí está el problema. Y fíjense que pasa algo. Esto está claramente, que las compañías que estos niños han tenido, tal vez unos nuevos amigos que ellos han adquirido en la calle, que no sé dónde, pero en cualquier parte, o en la escuela, ¿verdad? Pero miren, la palabra de Dios es clara, nos habla realmente, y en un texto bíblico que vamos a ver ahorita, nos habla a padres, a hijos, a madres y a todos. Y lo encontramos, si lo quieren buscar, en 1 Corintios 15:33. Y la palabra de Dios dice ahí, en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí llegamos a una realidad, hermanos, y de analizar algunas personas que no son cristianos, que analicen bien las malas juntas de los hijos, las malas compañías de nosotros, las malas relaciones con las personas. No los conviene relacionarlos con cualquier persona a nosotros, porque vamos a la perdición. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la palabra de Dios es eficaz, hermanos, que allí no hay nada. Entonces, esas malas conversaciones ya lo van a distraer, ya usted va a pensar diferente y ya todo se terminó. Pero todos los padres, hermanos, y madres cristianas, debemos de saber que los hijos no siempre hacen una buena elección con sus amigos. No la hacen una buena elección. No decimos con esto que les vamos a buscar, que yo te voy a buscar tal amigo, que no por aquí, por allá, no. Nosotros como padres de familia debemos de hacer algo. Instruirlos en los caminos del Señor y enseñarles a que reconozcan las capacidades que debe de tener un niño para que este niño sea su amigo. Y la primera cualidad es que este niño sea un niño que le tenga amor a Dios y que tenga amor de andar en sus caminos. Esos deben de ser los hijos, pero a nuestros hijos les debemos enseñar que entiendan todo eso. Allí van a seleccionar bien sus amigos, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es una realidad.
Esa es la cualidad principal que debe de tener un amigo para nuestros hijos. Y hay que proteger las familias de las influencias destructivas del mundo. Eso no es fácil, hermanos, pero hay un factor importante para la familia que es el amor. En un hogar que haya amor, todo va a caminar de acuerdo. Entonces, hermanos, ese amor debe de ser un amor sincero y que sea el reflejo seguro donde los niños miren que hay amor, hay paz, hay tranquilidad, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar al último punto que vamos a hablar. Entonces, que los hijos encuentren en su casa un refugio seguro, porque pasa algo, hermano. Si este niño en su casa no encuentra ese refugio seguro de sus padres, va a ir a buscarlo allá donde no va a encontrar ningún consejo en la calle, sino que va a encontrar la perdición. Entonces, hermanos, quiero decirles que hay un último punto, ¿verdad? Es otro punto de muy importante en cuanto a la familia, que es la violencia doméstica. Ustedes saben que en los hogares donde no se conoce a Dios hay violencia. Lo sabemos, lo hemos visto y ¿qué podemos decir? Imagínense ustedes, hay padres que agreden a las esposas. Hay madres que agreden al esposo. Hay padres que castigan severamente a los hijos, de manera que los desaniman. Y allí es un problema grave también, hermano. Ese es un factor muy importante en la familia, de que debemos de luchar nosotros en nuestras familias, pero como dijimos, una familia perfecta no la encontramos. Hacer la lucha todos nosotros por esas influencias destructivas que existen y la violencia doméstica, hermanos. Yo les digo, y lo saben ustedes, de que la violencia doméstica no solo es parte, ¿verdad? Es agredir a una persona, golpearla con algún objeto o algo. También, hermanos, hay otra violencia doméstica que es grave y que daña el corazón de las personas, hermanos. Son los malos tratos, las malas palabras, las malas expresiones, pues, y algo así de que si una gente habla, no tiene derecho a que le escuchen. Allí es un problema serio. Si el niño habla y quiere, digamos, decir algo, no tiene la opción porque el padre lo está regañando, le está rechazando todo lo que él hace. Entonces, hay algo que a los niños se les tiene que rechazar, o digamos, como nosotros de cristianos sabemos cuáles son los medios a utilizar para decirles, no, esto no es correcto. Pero también pasa algo, que hay padres de familia, yo recuerdo mucho, de que sí les corregían lo malo, pero no les valoraban las cosas buenas que hacían, porque un niño, por inocente que sea, tiene sus cositas buenas y ya hay que valorárselas. ¿Qué pasa cuando al niño se le valoran esas cosas? Él se siente bien, puchica que... pero si no se le valora nada, él nunca va a saber, hermanos, que si es bueno o malo lo que está haciendo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en la vida, hermanos. Luchar, porque en realidad si solo gente, digamos, que tuviera conocimientos de Dios no se miraran esos problemas, hermanos. Nosotros unimos criterios, nosotros tenemos que aceptar lo malo que hacemos, pero también, como dice, rechazar con prudencia, usar las palabras adecuadas para no herir a nadie cuando se trata de la corrección. Entonces, para finalizar, quiero decirles, hermanos, algo de que el rechazo a un hijo, eso es grave. Y a ese rechazo llega al corazón y el niño ya no se siente bien, o una persona rechazada también,
¿Qué está pasando allí, hermanos? Que tal vez estamos desaprovechando el futuro que puede tener esta familia después, un buen futuro, sino que estamos anulando todo. Ya nadie se va a entender. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay muchos hermanos que hablar, porque estos temas de la familia son grandes, pero también, no podemos, porque el tiempo está finalizando. Pero yo quiero dejarlos, hermanos, con un texto bíblico para que nosotros lo meditemos, y está en Romanos 12:2. Para que nosotros como padres no los conformemos a las costumbres de antes, a como éramos antes, que los hijos no los vamos a instruir diferente ahora, porque los tiempos son diferentes. Entonces, la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no conforméis con este siglo, sino transformaos para la renovación de tu vida. Entonces, léanlo ustedes allí. Entonces, ciertamente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y justa. Ahí tenemos que analizar cuál es la voluntad de Dios, qué quiere que hagamos, analizar bien y saberlo hacer, porque Dios es bueno. La palabra de Dios instruye, pero también debemos de poner de nuestra parte, instruir a nuestros hijos, y las instrucciones buenas que hemos recibido, pues ponerlas a trabajar para que todos tengamos buenas familias, buenas generaciones, que vengan generaciones diferentes, siempre para alabanza, honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos, y inclinen su rostro, vamos a orar.